La migración es un tema que preocupa, por supuesto, en muchos sentidos. Probablemente desde la Universidad de Chile, desde la cátedra de migraciones y también desde nuestra radio, lo que más nos preocupa es el tema de derechos humanos, que tiene que ver con las condiciones en que están viviendo muchas migrantes llegando a nuestro país. Recientemente el Servicio Jesuita a Migrantes presentó el informe Migración en Chile, lecciones y desafíos para los próximos años, balance de la movilidad humana en Chile 2018-2022. Y para comentarlo estamos con el jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Roessler. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, buenos días también. ¿Cómo están por allá? Estamos bien con frío, te diré, pero aquí dando la pelea. Bueno, hay varias cosas que me interesa que conversemos. Ustedes entregan en el informe varias cifras que llaman la atención. Voy a ir con algunas de ellas, ¿no? Por un lado, es que efectivamente estamos en una crisis migratoria en los últimos años y por lo tanto han aumentado las solicitudes de visas y efectivamente, uno podría decir han aumentado. Entre el 2018 y el 2021 se otorgaron más de 1 millón de visas temporales y casi 300.000 permanencias definitivas, lo que corresponde a la mitad de los visados otorgados del 2012. O sea que claramente hay un crecimiento tremendamente importante. Pero al mismo tiempo, y esto es algo que aparece en vuestro estudio, hay algunas figuras que se crearon para pensar esta migración particular que estamos viviendo en los últimos años en el contexto de emergencia de derechos humanos y de crisis que ha hecho que, especialmente desde lugares como Venezuela o Haití, recibamos muchísimos migrantes. Y a febrero de este año solamente se han otorgado 14% de las visas de responsabilidad democrática disponibles y menos de un tercio de las visas de reunificación familiar. Ambas figuras que fueron creadas entonces para responder, ¿cierto?, a esta situación. Además, persistieron las dificultades en la solicitud y otorgamiento de refugio. Si entre 2012 y 2021 de cada 100 solicitudes realizadas se reconoció solamente 2,9 personas como refugiadas, en el periodo 2018-2021 esto fue aún más bajo, llegando a 1,9 personas de cada 100 solicitudes bajo la lógica de refugio. Pablo, esas cifras parecen ser contradictorias con la situación en la que estamos. ¿Qué es lo que crees que está pasando ahí? Mira Antonella, primero que todo comentar que dentro de este estudio, como un balance, se ve también las luces y sombras de lo que fue el periodo entre 2018 y, 2000, y primer trimestre de 2022 en materia de gobernanza migratoria y los efectos que esto tuvo en los flujos migratorios. Eh, Dentro de todo, eh, vemos como luce este aumento y esfuerzo hacia la regularización migratoria, como los que tú señalaste, Antonella, de casi 1 millón de visas temporales y casi 300.000 permanencias definitivas. Eh, Eso se ve como una luz hacia la regularización migratoria que es tan provechosa tanto para los migrantes como para la sociedad de recepción. ¿No es cierto? Que las personas migrantes estén con su situación regular, tengan su RUT, puedan trabajar y eso de cierta manera ir aportando también al lugar al que llega. Eh, pero bueno, y también los procesos de regularización extraordinaria han apuntado hacia una migración regular en ese sentido. Las figuras que tú señalas ahí no han tenido los efectos esperados. Podría ser que dentro de todas las solicitudes, como tú dices, de las visas consulares que se impusieron a ciertas nacionalidades que venían creciendo sus flujos como Haití y Venezuela, eh, fueron otorgadas en muy bajo porcentaje y muchas de las personas que viven en ambos países están en una verdadera crisis humanitaria que los impulsa, digamos, de cierta manera los obliga a querer irse de sus países y nadie, eh, por ejemplo, como siempre decimos, eh, viaja de una manera tan precaria, ingresa por un paso no habilitado, cruza el desierto Mario por gusto. Entonces, Mm. en ese sentido, no han tenido, al no encontrar estas vías regulares, han aumentado los flujos irregulares en el país y ese ha sido un efecto negativo. Un efecto positivo ha sido que ha aumentado otra vía hacia la irregularidad. Y esta vía es de las personas que entraban con una visa de turismo antes eh, y al no lograr después de que su visa de turismo vencía,
regularizarse, quedaban en situación irregular. El fenómeno de sobreestadía de turismo disminuyó realmente. Y algo que se ve dentro del balance como algo positivo, pero sin embargo, al abordar esto, las mismas medidas que tú dices, y también las cifras bajas en temas de solicitudes de refugio, eh, llevan a que personas en situación precaria ingresen de esta manera por pasos no habilitados con todos los riesgos que esto trae, por un lado, a las personas migrantes, Antonella, en el sentido de ser víctima, quedar a la merced de poder ser víctimas de tráfico ilícito de migrantes, de trata de personas, que sí ya es como algo que es extremo, que se le ha llamado como una esclavitud moderna, hasta Ujú. los casos que nosotros lamentamos mucho, que son las muertes de personas que han existido en la frontera por las condiciones en las que se migra, por el frío de la noche, por la altura, entre otras situaciones. Entonces, el balance ve eso, de cierta manera, que se avanzó hacia una migración regular y que todavía no se ha avanzado. Y como sabemos, bueno, flujos de personas que no logran regularizarse, eh, también en ese sentido puede traer un problema de cohesión social con la sociedad que recibe, por el hecho de, como lo que hemos visto, uso de espacios públicos, no poder tener un acceso a vivienda digna, usar el espacio público, las carpas, digamos, o tener que desempeñarse en trabajos muy, muy, muy precarios. Claro, en ese sentido uno diría, bueno, ha habido avances, se han desarrollado algunos instrumentos para poder regularizar la migración, pero claro, no está a la altura de la urgencia de la crisis migratoria que tenemos en este momento. Los datos son brutales, que están en el mismo estudio que ustedes presentaron. En 2017 eran 2.905 los ingresos irregulares notificados por la Policía de Investigaciones. En 2021 se elevaron a 56.586. O sea, las cifras son realmente muy brutales. Ahora, también esto, como tú dices, genera tensiones sociales que además son exacerbadas, digamos, por algunos medios de comunicación que generan estas tensiones, ¿no? Y esta idea como de cierto antagonismo entre migrantes y locales, cosas que además ustedes también desarman desde algunos datos duros, como por ejemplo el tema de el trabajo, ¿no? Hay un dato que me pareció muy interesante respecto a que cuando hablamos de trabajo, las cifras entre tasas de ocupación informal entre chilenos e inmigrantes a nivel nacional son bastante similares, un 27% en el caso de los chilenos y un 26% respectivamente en el caso de los migrantes en el trimestre enero-marzo 2022, lo que sin embargo varía por territorio, llegando a un 42% de la tasa de ocupación informal en ocupados migrantes en la zona, en el norte grande, versus a el 23% de los locales en dicha macrozona. Claramente hay un conflicto, claramente hay muchísimas cosas que resolver y ustedes como el Servicio Jesuita de Migrantes, que son de las organizaciones que están trabajando más directamente con esta situación, han hecho una serie de propuestas frente a este panorama, ¿no? Contemos un poco respecto a eso, Pablo, de cuáles son las maneras en que ustedes sienten que se pueden tomar medidas a corto plazo para mejorar la urgencia de la situación de estas miles de personas en nuestro país. Sí. Ahí, Antonella, sí, justamente, como tú señalabas, lo que ocurre en el norte también trae consecuencias en la convivencia con la sociedad de recepción, un aumento de irregularidad, el uso de espacios públicos. También nos ponemos en el lugar de las comunidades que reciben en ese sentido, más allá que también sentimos que lo que ha afectado a la cohesión social o la convivencia entre migrantes y chilenos tiene un poco rol los discursos de autoridades, también el estado en el que se encuentra el mercado laboral con la pandemia, que está resentido muchas veces. Ujú. Hay muchos estudios que señalan que con ese tipo de crisis se merman las relaciones. Pero en ese sentido, una de las, como tú ahí me consultas, de las propuestas que hacemos es escuchar también a las comunidades, desarrollando mesas y planes de trabajo intersectoriales donde pueda participar, bueno, tanto desde el gobierno central, los distintos ministerios, como también los gobiernos más locales y la misma sociedad de recepción, organizaciones. Nosotros vemos con buenos ojos en ese sentido el proceso participativo que están haciendo hoy en día desde, bueno, desde el gobierno, desde la actual administración, para la formulación de la Política Nacional de Migración,
que la Política Nacional de Migración viene con la nueva ley. Se forma un Consejo de Política Migratoria con esta nueva ley, el cual va a implementar la Política Nacional de Migración, y es muy positivo que también se escuche a los distintos territorios con las distintas visiones que de ahí pueden salir. Pero, ¿qué otra estrategia? También hay muchas ahí, esa es una de las que se tienen que tomar a nivel nacional, ¿ya? Pero hay otras que también requieren, y como la migración es un fenómeno que está dentro de la globalización, si no nos podemos poner de acuerdo con los países vecinos, aunque sea difícil, aunque sea muy difícil, con los países no solo vecinos, sino que de la región, digamos con los países de Latinoamérica, va a ser muy complicado poder llegar a un proceso armónico en los flujos migratorios. Nosotros en ese sentido, en la cooperación internacional, señalamos que existe un intercambio de información entre los países de Latinoamérica, ¿ya? Como de cómo se dan los flujos, por ejemplo, cuando se pasa por Bolivia, en qué situación están las personas allá, eh, y ir teniendo como esa información también para ir conociendo más, tener mejores diagnósticos de los flujos migratorios y de movilidad humana en Latinoamérica, y con eso ir pudiendo tomar mejores decisiones también. Eh, Ujú. Otro elemento que vemos positivo que se pudiese lograr y que apuntaría como a un tema más armónico es a las mismas cuotas dentro de esta cooperación internacional, poder lograrlo eh, con los países de la región, porque es una crisis humanitaria que para Venezuela al menos es sin precedente, muy similar, la misma ACNUR señala a lo que se ha vivido en otros momentos, en otras latitudes del mundo, eh, Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, tanto Venezuela, y sin invisibilizar tampoco lo que ocurre con Haití. Entonces, en ese sentido también hay un elemento de desesperación humana, de al menos ambos países, Haití y Venezuela, los que también muchas veces quedan a la merced, nosotros señalamos, de inescrupulosos mercados internacionales de tráfico que les cobran lo que no tienen, prometiéndole este mundo y el otro, y al final no ocurre nada, y eso también es algo que proponemos buscar de manera coordinada cómo prevenir estos riesgos asociados a los Claro, procesos ahora, migratorios. Pablo, para hacer un resumen, ¿no? de las propuestas que están haciendo desde el Servicio Jesuita a Migrante, hay tres niveles, ¿no? Una de ellas lo vimos ahora, uno pensaría en la Cumbre de las Américas, entender que la migración es un problema territorial que involucra a todo el continente y por lo tanto se requiere mayor coordinación, tanto en términos de medidas como en términos de información. Y no más bien esto que está pasando hoy día, que pareciera que es un problema o sea, pensar a estas personas como un problema que se pasa de un país a otro, ¿no? Ya pasaron por mi territorio, ya no es mi problema. Lo que por supuesto es muy cortoplacista y poco eficiente, diríamos, en términos muy reales. Entonces ahí hay un tema que se tiene que ver a nivel regional, en términos de planificación en conjunto y también compartir datos e información respecto a esto. Ponerse de acuerdo también en cuáles son las políticas públicas que existen en este sentido. Luego, a nivel nacional, tiene que ver con ser más eficientes con las políticas migratorias, ¿cierto? Regularizar la situación de las personas que ingresan por pasos no habilitados, evaluación individual de las expulsiones, ¿cierto? Crear una red de servicios de emergencia y referencia a las personas que ingresan al país. Estoy leyendo aquí algunas de las propuestas del Justamente. SJM. Y también hay una cosa, entonces sería eso como a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local, viene lo que tú señalabas, Pablo, este ejercicio de trabajar y escuchar a las comunidades respecto a sus necesidades más urgentes y a cómo ellas consideran que deben ser apoyadas. Y por otro lado también, y me parece muy importante, implementar estrategias de intervención comunitaria en las sociedades receptoras para que no suceda lo que está pasando en el Norte Grande, ¿cierto? En donde se genera esta situación de tensión entre los locales y los migrantes, sin que haya mayor intervención de contención para una situación tan desafiante como esta que se está transitando. Es muy importante, bueno, y aquí no aparece, pero yo la asumo, y a ver si a ustedes también les sirve. Por supuesto, yo creo que necesitamos tener una educación en derechos humanos para poder entender la migración como un derecho humano, y también una formación para los comunicadores y comunicadoras que lamentablemente estamos tanto al debe a la manera al momento de cubrir este tipo de temas. Yo siento que en los imaginarios que tenemos respecto a migrantes y a migración, aquí los medios de comunicación tenemos una responsabilidad tremenda. Así que bueno,
tareas para hacer para todos. Por supuesto, agradecemos muchísimo el trabajo del Servicio Jesuitas a Migrantes y, por supuesto, a nuestro invitado Pablo Rosler, jefe de estudios del Servicio Jesuitas a Migrantes, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Pablo. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Antonella. Que estés bien. Nosotros dejamos ir a Pablo, empezamos a despedir el programa. Yo les dejo 2 invitaciones para mañana sábado. A las 8 hacemos Cuestión de Gusto con el académico y escritor Juan Pablo Sutherland. Ya a las 21 hacemos La República de las Letras, donde vamos a estar con Alberto Mayor, Patricio López y Omar Sarraz comentando Alfaro de Virginia Woolf. Y nosotros regresamos el lunes. Que estén muy bien. Chao.